Y nos acompaña una de nuestras socias, Sandra de Bedut. Sandra de Bedut es diseñadora gráfica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido profesora en la UPB y en la colegiatura durante más de 17 años. Es apasionada de los fotolibros. Por ahí, hablando con ella, tiene una colección grandísima de libros. Y ella también es editora, trabaja independiente para diferentes empresas. Ella hace parte de un legado familiar muy conocido, sobre todo en Medellín, en Colombia, que es la editorial Bedut. Entonces, algo de tener todavía en su sangre que hace que siga trabajando en la parte editorial. Bien, entonces tenemos una charla con ella que se llama Fotolibro, la magia de la narrativa visual. Si tienen preguntas, inquietudes, las podemos ir resolviendo, tanto los que están por acá conectados en el Zoom de manera virtual como los que están acá presencialmente, las vamos respondiendo. Listo, muchas gracias a todos. Hoy vamos a hacer esta sesión como en dos partes. La primera es como aterrizarlos un poquito de qué es este mundo del fotolibro y cuáles son todas las ventajas y oportunidades que se nos abren como fotógrafos hoy para mostrar nuestro trabajo y para contar historias. Y una segunda parte, yo traje algunos poquitos buenos fotolibros de mi colección que me parece rico que los vean, los analicen, los revisen y se van a dar cuenta que son publicaciones cercanas que cualquiera podría hoy hacer. Cuando hablamos de fotografía, siempre estamos pensando en cómo vamos a mostrar esas fotografías al mundo, qué queremos hacer con esas fotos y cómo queremos contar historias con esas fotos. Y entonces empezaron a aparecer las exposiciones de fotografía y eran una manera, los concursos eran otra manera, pero digamos que son maneras muy que permanecen muy poco en el tiempo, ¿cierto? Una exposición dura un mes, 2 meses, se fue la exposición y ahí paró la cosa, ¿cierto? Entonces empieza el mundo a moverse alrededor de una búsqueda de una forma o una metodología que nos permitiera contar historias que permanecieran en el tiempo. Y empieza un fenómeno que empieza muy en España, ya hoy por hoy está regado por todo el planeta, pero digamos que ellos son los que van a la vanguardia. Estados Unidos también tiene una fuerza grande en el tema del fotolibro. A América Latina llega por el sur y empieza desde Argentina a subir, y ahora Argentina y Chile son unas potencias en fotolibros, y ya hoy podemos hablar de que hay bibliotecas especializadas solo de fotolibros, concursos especializados solo de fotolibros, tiendas especializadas donde solo venden fotolibros, y se habla de que hoy por hoy alrededor del mundo hay más de 2 o 3 millones de publicaciones diferentes. Eso nos abre la perspectiva a los fotógrafos de una manera increíble. Entonces la gente dice que es un fotolibro. O sea, un fotolibro es un libro lleno de fotos. Uno podría pensar que sí, incluso en el mercado comercial de las casas fotográficas, cuando uno le dicen un fotolibro, uno lleva las fotos de un cumpleaños y le entregan un libro que se llama fotolibro, pero es un mal llamado fotolibro. Eso es un libro, eso es un álbum de fotos realmente, que en tiempos pasados los vemos en las casas y pegábamos y todas las fotos que le entregaban a un fotógrafo o de Kodak o de cualquier cosa. Pero en este tipo de publicaciones hay un secreto, y el secreto se llama la narrativa visual, y es cómo una serie de fotografías pueden contar una historia sin necesitar una sola palabra. O sea, cómo la imagen es capaz de contar toda una secuencia o toda una historia o transmitir un mensaje poderoso desde lo simple hasta lo más complejo, desde lo más duro hasta lo más romántico, de lo más oscuro a lo más light, pero cómo la imagen es capaz de contar historias a través de secuencias fotográficas. Listo. Okay. Entonces los libros uno los puede mirar y los puede leer, ¿cierto? Los libros normales. Los fotolibros tienen una particularidad, y es que las imágenes son
lo que uno va leyendo, o sea, uno va construyendo su propia historia a través de las imágenes y ese sentido de lectura es muy personal. O sea, cada persona que se enfrenta a un fotolibro puede incluso ver una historia distinta y eso le da un encanto porque diversifica la historia de una manera muy potente, dependiendo de el estado de ánimo con que uno aborde el fotolibro, de la mirada de la persona que lo está revisando. Ahí hay un universo pues que se abre para los fotógrafos increíble. Hay de todas formas, tamaños y colores, materiales. Y aquí hay una cosa importante, que no es un fotolibro. O sea, un fotolibro no es un álbum de fotos de un evento social, que era lo que les decía ahorita. Si ustedes buscan fotolibro en internet, los redirecciona a Fotojapón, a Uperly, a un montón de partes en las que les hacen un fotolibro y realmente es un álbum de fotos. No es el catálogo de una exposición. Un catálogo es un catálogo que simplemente recopila una serie de fotos que hacen parte de un evento específico, como el catálogo, por ejemplo, que tenemos en el club de la última bienal que se hizo, ¿cierto? Entonces, hay confusiones con los usos, esas dos cosas no son, vamos a entrar. Entonces, miren el álbum de fotos, esto es lo que le entregan a uno, uno manda las fotos y las disponen con programas de manera automática que cuadran las fotos, organizan, imprimen, empastan y sale un libro. Eso es un álbum de fotos. El catálogo de una exposición, como el catálogo nuestro. Pero el fotolibro es una publicación donde mediante imágenes se establece una narrativa visual. Esa es la diferenciación enorme con el resto de las publicaciones fotográficas, porque también hay libros de fotógrafos. Este es el trabajo de un fotógrafo y entonces le sacan un libro de fotografía con toda una historia de su trabajo o un barrido de su trabajo. Eso es un libro de fotografía, no es un fotolibro, es un libro de fotografía. Dentro de los fotolibros también hay subdivisiones interesantes, incluso bastante particulares, porque sobre todo en la última parte que es fotolibro de artista, hoy por hoy hay un boom en el mundo con los artistas y los fotógrafos haciendo publicaciones que muchas veces tienen una única copia, o sea, un único libro, y que se han vendido en subastas hasta la fecha el más costoso en 9.000 euros. Imagínense una pieza editorial pues en 9.000 euros, eso es demasiada plata por un libro. Pero finalmente, ¿qué se vuelve? Se volvió una pieza de arte única que cae en manos de un gran coleccionista. Entonces tenemos el fotolibro clásico, que es un libro como lo conocemos, una pieza editorial, que las páginas se pasan, que tiene una pasta, que tiene como las cosas características de un libro clásico. Está el fotolibro no tradicional, que es, a mi manera de ver, más llamado fotolibro porque realmente es un libro objeto, donde las fotografías empiezan a contar historias de otras maneras. Entonces pueden ser postales, pueden ser concertinas desplegables, pueden ser piezas dobladas y uno las desdobla y se convierten en grandes afiches fotográficos. Hay un montón de herramientas pues utilizadas para hacer este tipo de libros, y ya los fotolibros de artista, que son unas piezas editoriales pues de alta envergadura, donde la manera de contar las historias es absolutamente ingeniosa. Entonces, en el fotolibro clásico hay cientos de representantes hoy por hoy haciendo libros. Hay muchos fotógrafos que se han dedicado a mostrar su trabajo a través de fotolibros y que eso los ha catapultado de tal manera que sus libros ya se exhiben en grandes galerías fotográficas del mundo y que se venden como piezas de colección. Este sigue siendo hasta hoy el fotolibro más influyente en la historia de la fotografía. Se llama Los Americanos y es una recopilación de fotografías de Robert Frank, que es un fotógrafo magnum, pues un fotógrafo muy reconocido en el mundo, que hizo un trabajo de 27.000 fotografías para en un libro solo poner una selección súper pequeña de 83 fotos. Pero imagínense cómo es el trabajo gráfico y editorial de seleccionar de 27.000 fotografías una porción tan insignificante y aún así ser capaz de contar una de las historias más potentes sobre la vida de los inmigrantes en América
en un libro de no más de 100 páginas. Y miren que las fotografías son fotografías cotidianas, es fotografía de salir a la calle y esperar el momento y encontrar una cantidad de historias contadas a través de las fotos. Y cuando uno ve cada una de las fotos, uno se imagina una historia, pero cuando uno empieza a empatar esas historias, se encuentra con una narrativa completa de qué les pasaba a esos migrantes en Estados Unidos en esa época, y se vuelve muy interesante porque hay muchas miradas, pero todas confluyen en el mismo lugar. Entonces, en ese momento uno dice, la narrativa está bien contada y las fotos están bien escogidas porque logramos leer una historia sin que tengamos que leer ninguna frase en el libro. Y miren que las fotos son de contrastes impresionantes, pero la historia se va tejiendo. Estos libros tienen muchas particularidades. Por ejemplo, no necesariamente son fotografías de alto nivel. Dependiendo de la historia que usted quiera contar, es válido que la fotografía tenga unas características u otras. Hay, por ejemplo, un libro que yo les traje hoy que es muy interesante y es un libro hecho por un ingeniero, no fotógrafo, que es un buen hacker. Y entonces se ha dedicado a las 6 de la tarde o a las 5:45 de la tarde a hackear cámaras de la calle en diferentes partes del mundo para tomar la foto del atardecer y mostrar que donde usted quiera que se pare en el planeta, el atardecer se ve muy parecido. Y entonces lo que hace es, claro, son fotografías de resolución muy regular, pues porque las fotografías de la calle pues no son para hacer una gran fotografía, ¿cierto? Pero ¿qué hace el tipo? El tipo cuenta una historia a través de los usos horarios y de las coordenadas de donde fue tomada la foto. Y en la puesta en escena en el libro va desplazando las fotos y ubicándolas en la página dependiendo de a qué uso horario pertenece esa foto y pone las coordenadas y la cámara que hackeó el día que hizo la foto. Entonces miren que es una historia absolutamente bien contada sobre los atardeceres con unas fotos de ningún alto nivel y el resultado es un libro tipo folleto cosido con ganchos en papel barato, del cual sacó como 500 copias y que ya está agotado. Entonces miren que es una manera de contar una historia muy especial, muy simple y a bajo costo. O sea, las historias están para contarlas y se pueden contar en un libro que salga a un precio público de 10.000 pesos o en un libro que salga a precio público de 500.000 pesos. O sea, tenemos todas las opciones. Ahora se los muestro, es muy chévere ese libro. Hay muchos tipos de fotolibros, unos muy limpios, unos juegan con una degradación muy continua, donde las fotos son del mismo tamaño, otros juegan contando historias con blanco y negro y color, otros colorizan todas las fotos de un libro, otros hacen ejercicios visuales supremamente interesantes. Yo les traje hoy un libro que se llama Brasil Rosa, y es una fotógrafa que literal se caminó las calles de una ciudad entera solo tomándole fotos donde había mucha presencia del color rosado, solo para decir que es una ciudad color de rosa. Pero cuando uno ve 200 fotografías seguidas, bien hechas, bien encuadradas, que lo único que tienen en común es el color, empieza uno a entender también una dinámica de una ciudad desde eso tan simple como un manejo cromático. Pero es esa búsqueda, o sea, ¿qué necesitamos para contar una historia y narrar una historia a través de imágenes? Y en este momento a esta mujer el color rosado le pareció una muy buena disculpa, como si saliéramos a decir solo vamos a tomarle fotos a gente que tenga ropa roja. Pues, ¿y qué haríamos en Medellín si salimos a contar una historia de cómo es esa gente que usa el rojo, ¿cierto? Entonces, es siempre tener una disculpa narrativa para contar una historia con fotografías y puede ser muy simple o muy compleja y el resultado puede ser absolutamente fascinante. En el fotolibro no tradicional ya vamos de la imagen al objeto. Estas piezas se vuelven objetos conceptuales, donde las historias se cuentan de muchas maneras. Uno de los más usados son las fotografías hechas postales. Y muchas veces el fotógrafo le da a uno la libertad de mirar la pieza como uno la considere que la quiere abordar, o otras veces numera de alguna manera las postales para que uno las ponga en el piso y cuando las ve completas tiene una secuencia narrativa propuesta por el autor.
He visto fotolibros que simplemente imprimen las fotos en pañuelo y hacen un colgadero y está toda la historia del libro en pañuelos. Y hay una exposición, por ejemplo, muy linda en pañuelos y son las fotos de los abuelos. Y la historia que él quería contar era evocar que el pañuelo se ha perdido, que ya los hombres no llevan un pañuelo en el bolsillo, que los únicos que llevaban eso religiosamente eran los abuelos. Y miren cómo eso trae una historia al pasado, el que ve la exposición inmediatamente se devuelve en el tiempo, se acuerda de su abuelo, de cuando sacaba el pañuelo, cuando se lo pasaba a la abuela, o cuando te lo pasaba a vos, si te ensuciabas en el comedor. Y eso empieza a mover narrativamente una cantidad de emociones, y eso es lo que necesitamos que haga la fotografía. Que la fotografía mueva, que la fotografía cuente, que la fotografía perpetúe las historias de una civilización, ¿cierto? Entonces, estas herramientas se vuelven absolutamente poderosas, más allá de una herramienta comercial que genera un tráfico de dinero alto porque se están moviendo muchos fotolibros en el mundo, sino que nos abre el espectro a los fotógrafos para contar historias de otra manera. Este trabajo me impactó demasiado. Imagínense que esta fotógrafa se demoró como 10 o 12 años haciendo este fotolibro. Cuando tenía 10 años, su papá se fue a comprar cigarrillos y todavía no ha vuelto. Y desde los 10 años en adelante, esta mujer ya tiene 40 años y se ha pasado gran parte de su vida imaginándose cómo sería su papá si se lo encontrara en la calle hoy. Y así lo hizo por muchos años. Entonces, ella sabía que el papá era peliblanco, que tenía los ojos muy azules, que era de contextura mediana, y se dedicó a recorrer Argentina, y cada vez que veía a un señor medianamente parecido a su imaginario de papá, le pedía el favor de tomarle una foto, pero nunca les dijo para qué. Y arma un libro con todos esos personajes y todos esos rostros, y el libro cierra diciendo, y es posible que uno de ellos hasta sea mi papá. Un trabajo fuertísimo, una cosa que de verdad está ya como comprometida con la propia historia, y ahí también hay una cantidad de cosas para contar, porque uno desde la experiencia propia también puede narrar un montón de historias. Pero este proyecto en especial me impresiona pues porque es que esperar 20 y pico de años para hacer un proyecto que tenga esta fuerza. Este proyecto ha ganado un montón de premios porque es que de verdad es como dejar la piel en ese libro y en esa historia. Miren, por ejemplo, estas piezas. Estos son libros que a través del pliegue o del doblez del papel empiezan a transformarse en otras cosas y a contar otras historias. Y dependiendo de cómo lo desdobles o cómo lo dobles, las fotos van intercambiando como su naturaleza. Estos ya son trabajos pues de arte con mucho más estudio y mucho más trabajo, pero también se vuelven unas piezas editoriales muy interesantes a la hora de contar historias. Esta es una edición de coleccionista hermosísima, todavía se consigue por internet. Yo estoy detrás de una como una loca, ya creo que la tengo por ahí pescada. Y es el trabajo de mujeres que han hecho fotolibros. Toda una recopilación. Él tiene una particularidad y es que tiene una especie de afiche monumental que se abre como 4 metros, donde están las portadas de todas las mujeres que han hecho fotolibros hasta ese momento en el mundo, con sus conexiones pues para uno buscarlas por redes o por el nombre del libro, por alguna cosa. Y me parece muy interesante porque esto lo que también nos dice es que las mujeres se están moviendo a contar historias, que se están preocupando por abrirse un espacio en territorios que han sido de hombres por mucho tiempo, y eso también es muy interesante. Obviamente no me podía quedar sin hacer un recorrido y empezar a buscar qué estaba pasando en nuestro país. Y felizmente veo que hay una creciente fuerza en el trabajo de fotolibros, con historias simples pero muy hermosamente contadas. Este libro, por ejemplo, de La Batea, conceptualmente es un libro muy simple, en papel muy sencillo. La pasta es de cartón industrial, tiene una particularidad especial en todo el centro de la simplificación de la batea, que realmente parte del sombrero que tiene el señor en la foto.
es como la simplificación de eso, pero al mismo tiempo la batea tiene pegado un pedacito de oro de 18 quilates, que es como el puntico insignificante en la mitad, que es esa búsqueda del que hace el sacado de oro con batea, que es el oro artesanal que todavía tenemos en los ríos de muchas partes de Colombia. Y son fotografías de esas historias que giran alrededor de las personas que sacan oro de los ríos con batea. Es una historia súper simple, pero al mismo tiempo súper dura, porque alrededor de eso se mueven otro montón de intereses súper tesos, y sabemos que la minería es un tema que ha golpeado este país desde muchos frentes, pero que también es la subsistencia de una cantidad impresionante de personas. Entonces este tipo de libros se vuelven unos libros objetos de denuncia social, pero al mismo tiempo de aterrizarnos y mostrarnos qué está pasando en ese país allá afuera, que a veces no salimos a mirar o que lo vemos como si fuera una película por televisión. Entonces, este tipo de piezas editoriales cobran muchísima fuerza porque empiezan a mostrarnos a través de fotografías el país en el que vivimos. Todo lo bueno, lo regular y lo malo que tenemos aquí y todas las historias que hay todavía por contar. Este lo traje por si lo quieren ver ahorita. Este libro es hermoso, es un trabajo de fotografías hechas de todos los ríos en sus desembocaduras al mar, y es donde se junta el agua dulce y el agua salada, y todas esas historias de todos los pueblos ribereños que conviven con el agua y todo lo que eso representa, que se le sube, que baja, que desaparece, que le lleva a la casa, que se la tapa, pero hay un ejercicio lindísimo como de, aún así, ¿por qué esos poblaciones siguen viviendo a la ribera de los ríos? O sea, es un ejercicio muy particular, porque uno diría, pero ¿por qué siguen construyendo ahí si saben que el agua se los va a llevar? No, es que hay una sinergia entre el hombre y la naturaleza que solo el que vive ahí la entiende. Y estas fotografías lo acercan a uno a esas historias que uno no vive, pero que debe conocer, porque es que ese es parte de nuestra historia, de nuestro país también. Este para mí es de los trabajos más impresionantes. Federico Ríos es un fotógrafo pues al que me le quito el sombrero una y mil veces, porque se atreve a contar unas historias que yo pensaría que uno, después de contar esa historia, queda con la cabeza muy rayada. Este trabajo de Verde es todo el trabajo como al interior de la guerrilla, o sea, cómo es el día a día de esa vida en el monte, y cómo es la humanización de una historia que nos cuentan como los malos y los buenos, y finalmente somos personas con maneras de pensar distintas todas y maneras de sobrevivir distintas. Entonces hay una humanización y al mismo tiempo deshumanización de esta historia de la guerrilla absolutamente fuerte. Hay unas fotos como la que están viendo de los niños en la mitad, pues que es una foto que ella sola ya cuenta toda la historia del libro. Ahorita está haciendo un trabajo todavía más fuerte, porque está haciendo toda la travesía del Tapón del Darién, de toda esta gente que hace esa super caminata y que la mitad dejan la vida en el camino haciendo ese registro. Pero imagínense lo que implica para el fotógrafo también, es que emocionalmente eso debe ser una cosa absolutamente fuerte, porque ¿cuántos ves caer en el camino? Entonces me parece que ahí la fotografía empieza a tener un valor documental absolutamente poderoso, y convertirlo en un libro que nos pueda narrar esa historia, y que pasando las páginas sintamos el dolor, el sufrimiento, la angustia, la zozobra, el hambre, el frío, que la fotografía sea capaz de transmitirnos todo eso mientras estamos sentados en una silla, y saber que eso lo viven otros seres humanos. Eso le da demasiado poder a la fotografía. Los fotolibros generalmente tratan de defenderse a nivel de fotografías. Obviamente, en algunos casos, digamos que, por ejemplo, este libro que acabamos de ver, ese de Verde, tiene una introducción donde cuenta qué es lo que quiere con ese libro y por qué hace ese ejercicio, pues sí, que no es un guerrillero más que en este país, sino que realmente él quiere contar el otro lado de la moneda, porque es que necesitamos entender que es que son personas matándose con otras personas, unas que tenemos en el bando que decimos buenos y unas que en el bando que decimos malos, pero que igual son papás, mamás, hijos, sobrinos, o sea, es gente, ¿cierto?
Entonces, humanizar esas historias y contar lo que pasa ahí y cómo muchos han llegado porque tienen una manera de pensar que creen que esa es la manera de solucionar un montón de problemas, y otros que han llegado allá porque los llevaron a la berraca a su casa y les tocó aprender a manejar un fusil y ponerse unas botas porque era la manera de sobrevivir. Entonces, me parece súper interesante que esos libros tengan de alguna manera una entrada que lo ponga uno en contexto, ¿cierto? Pero generalmente estos libros lo más interesante es que se defienden sin texto. Dime. Tiene textos y tiene títulos. Sí, algunos libros los soportan un Pues poco con el si tú contenido. dice foto en tal parte, tales condiciones. Es válido, es válido. No quiere decir que el fotolibro anule los contenidos, pero sí quiere decir que la magia de los fotolibros es ser capaz de defenderse sin necesidad de los contenidos si no los hubiera. Porque puede pasar también que hay fotógrafos o vemos fotógrafos que sabemos contar historias con la imagen, pero que no sabemos escribir mucho que digamos. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, recurriría a libros donde la narrativa la cuenten las fotos, ¿cierto? Pero si tengo la habilidad de combinar la imagen y la palabra, pues si puedo fortalecer esa narrativa, pues claro que es bienvenida también. Por ejemplo, el libro de Memo Gómez o de las aves, ¿sería un fotolibro? No, no es Eso un es lo que yo fotolibro. quisiera como, para mí no es muy claro la diferencia. No es un fotolibro porque digamos que es más un libro de fotografía del trabajo de un autor que hace fotografía de naturaleza. Eso es una recopilación del trabajo de un trayecto de tiempo de un fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza, que acompañan de unos textos que le dan contexto a las fotografías, de unos audios y de unos videos que le dan contexto a las fotografías, pero sigue siendo la recopilación del trabajo de un fotógrafo en especial. Digamos que él sí está contando una historia de que Colombia es biodiversa y que tiene una avifauna increíble, pero digamos que la función de ese libro es más un libro de fotografía que un fotolibro. Este trabajo, por ejemplo, esperen, este trabajo llano y muchos otros de Juanita Escobar, que es otra fotógrafa colombiana, ella se ha dedicado como a mostrar la vida en los llanos colombianos. Y es un trabajo de fotografía como del día a día, de salir desde temprano en la mañana, el amanecer, la sequía, la inundación, los caballos, los animales, las aves, la gente, la comida llanera. Y uno ve este libro y uno inmediatamente se transporta. Uno dice, increíble cómo es de distinta Colombia en cada una de sus latitudes. Incluso le da a uno ganas de ir. O sea, yo quiero ir y ver esto con mis propios ojos. Es de esos libros como que enaltecen esas regiones que están por allá olvidadas y que sabemos que quedan en el mapa, pero que rara vez las planeamos dentro de las vacaciones, ¿cierto? Es un trabajo muy interesante, ese también está ahí para que lo vean ahorita. Este libro es muy interesante porque es un libro para jugar con las gafas de 3D. Entonces es un libro que juega con técnicas de impresión de rojo y azul para que dependiendo de si te pones o te quitas las gafas veas una imagen u otra. Entonces también es un libro que juega con la tecnología. O sea, hoy tenemos una posibilidad enorme y es que tenemos una tecnología digital que nos permite, primero, hacer desde un libro en adelante, cosa que en años anteriores era impensable. Uno decía, ahí voy a hacer un libro y si no hace 1000, no hay cómo sacarlo, ¿cierto? Ahora podemos hacer uno, o podemos hacer impresión por demanda. Podemos decir, listo, yo voy a sacar un machote, con ese machote voy a hacer una preventa, en la preventa vendí 100 libros, voy a sacar 200 libros, porque ya sé que con esos 100 cubrí la producción del libro, ¿cierto? O como diría mi papá, pues trabajó con la red amarrada, ya aseguró la venta, ya aseguró pagar, ya de ahí para adelante es utilidad, ¿cierto? Y eso nos lo permite hoy la tecnología, dime. Este libro, yo lo conocí, lo tuve en mis manos. Yo conocí este libro, lo tuve en mis manos y quería comprarlo. Y antes de la pandemia, en una exposición, pues en una feria, bueno, por allí en el poblado, lo estaban vendiendo, supuestamente me lo estaban separando, pero y se lo llevaron pues, o sea, me hicieron la jugada, no lo pude comprar, pero la cosa es que te quiero comentar esto. Este libro
empezó a venderse en 90.000 pesos. Luego, cuando yo lo iba a comprar, estaba como en 165. Ahora vale por ahí 400.000 por un libro de estos. Pero es que es espectacular. Ahí no se ve, pues ahí no se ve, uno se pone las gafas y empieza a ver, entonces son dos historias de acuerdo a cómo la azul y la roja, es tremendo. Genial. Y llegamos a ese momento donde listo, y entonces, ¿cómo hago un fotolibro? ¿Cuáles son esos mínimos pasos que yo necesito para considerar estructurar una pieza editorial como esta? Por lo menos para tener todas las herramientas para construir el libro, que al final pues requerirá seguramente de o un diseñador editorial o un programa de edición básico, pues donde uno pueda hacer el montaje de sus fotos. Pero lo primero que necesita un proyecto de estos es de qué voy a hacer el libro. O sea, cuál es ese tema al que me voy a enfrentar y hacer una investigación sobre ese tema. O sea, empaparse de los temas, mirar quién los ha trabajado, mirar otras opciones de personas que han hecho trabajos similares con esos temas para entender cómo los seres humanos abordan esos temas en los que yo me voy a sumergir. Hay muchos fotolibros que se realizan con recopilación de archivo, por ejemplo. Eso me pareció muy curioso en estos días que encontré un fotolibro sobre la historia de la perrita que mandaron a la luna. Laika. Y es un fotolibro donde el autor no tomó una sola foto. El autor hizo una mega investigación de medios, encontró todas las fotografías alrededor del planeta sobre el tema, incluso muchas en el banco de fotos de la NASA, y hizo una recreación de esa historia desde el momento en que el perro lo meten a la cápsula hasta el momento en que dictaminan que el perro murió. Y uno pasa por todas las emociones y uno termina después de pasar las páginas llorando y uno no sabe ni por qué está llorando, pero la historia es tan emotiva que realmente te lleva a pensar cómo somos de locos los seres humanos que sabíamos que el perrito no íbamos a ser capaces de devolverlo y aún así lo metimos en sacos y lo mandamos para el espacio. O sea, como hasta qué punto necesitamos llegar pues los seres humanos, y le pone a uno a cuestionarse un montón de cosas. Pero cómo con fotografías y con fotocopias, es que el libro está hecho con fotos de archivo de hace muchos años, entonces parecen fotocopias, pero transcurren las páginas y la historia se lo va volviendo a uno como un nudo en la garganta. Entonces, que la fotografía tenga ese poder también me parece increíble. Simplemente, ¿cuál historia quiero contar? Y súper chévere si la puedo contar con mis propias fotos, pero si a esas fotos les tengo que agregar cosas traídas de aquí y de allá que terminan de contar esa historia, también es supremamente válido. Dime. En ese caso, hay muchas maneras. Una es pedir los permisos respectivos. Cuando uno va a usar imágenes de Internet, generalmente todas las páginas de donde uno pueda tomar imágenes tienen un contacto y la gente le da mucha pereza, y hoy por hoy creemos pues que toda foto que jalamos al computador es de nosotros. Tenemos una dinámica muy particular, digamos que eso a la vuelta de la esquina se va a terminar, porque no sé si se han dado cuenta que ya cada vez más bajar fotos de Internet es muy difícil. Le baja uno un formato web que no le deja a uno manipular la fotografía, y es una manera de proteger de alguna manera, porque la gente debería a la hora de tomar una fotografía pedir permiso y explicar para qué la va a usar. Entonces, teniendo los permisos es una opción. Otra opción es que ciertas imágenes, después de cumplir un número determinado de años, se vuelven fotografías de dominio público, al igual que los libros, al igual que muchas obras de arte. Entonces, en ese momento ya tenemos la libertad de hacer uso de ellas para contar alguna de esas historias. Pero con material reciente, pues la mejor manera es pedir permiso. Y habrá quien te diga yo le doy permiso, y habrá quien te diga yo le vendo el permiso, y habrá quien le diga yo no le doy el permiso, y entonces busque la historia por otro lado. Ay, perdón. Conceptualizar. Esa palabra, cuando yo se las digo a mis estudiantes, como que se quieren tirar por la ventana porque ya creen que empecé a hablar como en mandarín antiguo. Pero tener un concepto es
absolutamente fundamental a la hora de desarrollar cualquier proyecto, no necesariamente editorial, cualquier proyecto. O sea, ¿por qué tomo las fotos que tomo? ¿Para qué tomo las fotos que tomo? ¿Qué quiero contar con las fotos que tomo? ¿Cuál es esa historia detrás de la que voy cuando voy a ese lugar recurrentemente a hacer fotos? ¿Y detrás de qué voy, cierto? Entonces, cuando yo tengo un concepto, no salgo a disparar a la loca, sino que salgo a buscar una historia, porque la tengo en la cabeza, o sea, ya sé qué quiero contar. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, yo con Santiago he ido a Barrio Triste en esas salidas que él hace varias veces y yo veo a todos haciendo muchos tipos de fotos, los mecánicos, las manos, los tornillos, las tuercas, y a Santiago le da mucha risa porque yo estoy buscando las vírgenes y las mujeres en pelota en cada taller, porque me parece muy curioso cómo la imaginería popular es capaz de combinar esos dos universos de la mujer santa y la mujer mundana en el mismo espacio y son tan importantes la una como la otra. Y encontrar en los talleres pues la foto de la Virgen y al lado las chicas dicen en pelota es muy particular, pero es simplemente ir detrás de la estética de una agremiación de personas que tiene unos gustos particulares y comunes y cómo esos gustos terminan contando una historia de un taller mecánico, ¿cierto? Entonces hay un concepto y ese concepto me lleva a mí a entrar a cada uno de los talleres a buscar algo especial. ¿Dónde tienen pegados esos calendarios, esa imaginería, esos letreros de no fío, esa imaginería popular que está abrazada a una comunidad en especial o a un grupo especial de la ciudad? Pero uno no cae en cuenta de eso hasta que alguien está como buscando material o eso. Entonces, en este caso, de las imágenes religiosas, uno ve que en todos los carritos viejitos, ahí está el sticker, Las las colgando en el crucecitas, espejo. en el retrovisor entonces hay miles de rosarios y para uno se le vuelve normal. Hasta que uno está al lado de Sandra y Sandra empieza a tomarle fotos a eso. Y entonces ya que yo vuelvo con otros fotógrafos a Barrio Triste, ya yo identifico dónde están las imágenes religiosas. Yo ya como que esto le sirve a Sandra, eso también, eso también, eso también. Entonces también es muy curioso uno cómo abre la mente de algo que le parece muy normal en el diario, pues uno recorriéndolo, pero no se enfoca en él hasta que alguien está trabajando en ese tema. Entonces, me parece muy interesante uno también. Como esa Pues, mirada o esa búsqueda con la naturaleza a mí me pasa muy parecido. Yo no sé si todos conocen mi trabajo con los pájaros y han visto que mi Instagram, por ejemplo, es un Instagram completamente negro. Todos los fondos son oscuros. Y muchas personas me abordan para preguntarme que yo por qué silbateo los pájaros. Y a mí me da risa, pues porque si yo tuviera tiempo de sentarme a silbatear cada foto, literal no haría nada más que silbatear. O sea, realmente no hay una sola silueta en mi Instagram. Es simplemente tener una idea clara en la cabeza. Y mi idea es transmitir la destrucción de los ecosistemas a través del vacío. Cuando usted ve un pato nadando en ninguna parte, usted está contando una historia de que ese ecosistema lo destruyeron para hacer una urbanización, un hotel, una parcelación. Entonces, es tener un concepto y abrazar ese concepto y buscar técnicamente cómo puedo reforzar yo esa historia para transmitir desde la belleza, desde la estética, desde la plástica, una historia que no es tan agradable como que estamos acabando con todo cada vez que salimos a nuestro paso. Pues, o sea, uno llegar a Urabá y ver un humedal repleto de aves y volver un año después y que sea un parqueadero. Puede dar a uno un ataque, solo mirar las fotos y acordarse toda la vida que había ahí, uno, y estos para dónde se fueron, los dejamos viviendo en ninguna parte. Entonces, cuando hay una historia y un concepto, y uno conoce esa historia y ese concepto, ese montón de fotos dejan de ser un montón de fotos silueteadas o un montón de fotos con fondos o parados en ninguna parte, y empiezan a reforzar una historia que yo quiero contar. Y esto es lo hermoso que estamos acabando cuando acabamos un ecosistema, ¿cierto? Entonces, tener un concepto es fundamental, tener una decisión narrativa que quiero contar, cómo lo quiero contar y de qué manera lo voy a contar. Cuando hacemos esa selección de fotos, nos vamos a enfrentar a que tenemos a veces muchísimas fotos de un mismo tema. Hay una recomendación siempre en el mundo editorial y es los terceros y cuartos ojos.
Cuando yo estoy viendo lo mismo una y otra vez, hasta mis propias fotos se me vuelven paisaje. Entonces, ¿qué necesito? La mirada de una persona ajena al proyecto, que sea capaz de tener una mirada desde lo que yo le voy a hablar como concepto. Ve, yo estoy buscando esto. Entonces, mira lo que le pasa a Santiago. Ya Santiago va a Barrio Triste y es capaz de imaginarse que esta escena me sirve, que esta escena me sirve, que esta escena me sirve para mi trabajo, porque yo ya le conté que estoy buscando. Entonces, cuando lo ve, inmediatamente es capaz de conectarlo. Entonces, si Santiago yo le mostrara 100 fotos de Barrio Triste de ese tema, ya él sería capaz de ser un ojo crítico que me diga, esta me parece muy fuerte, esta no me parece tan potente, ¿cierto? Mientras que yo todavía estoy viciada y enamorada de todas y cada una, porque es que cada una de las fotos las voy a buscar. Entonces, empezar a descartar. Y a veces con 10 fotografías se puede contar una historia, con 20 fotografías se puede contar una historia, o hay historias que necesitan 500 fotografías, como es el caso de Verde, que cada fotografía es tan fuerte que uno dice, no, pues, ¿cómo la voy a quitar? ¿Cierto? Con los libros hoy pasa una cosa muy interesante y es que el material termina siendo parte de la historia. ¿Cómo armo yo ese libro? ¿Cómo escojo los papeles? ¿Cómo decido si el libro es blanco y negro o color? ¿Cómo decido si lo hago en un papel satinado o en un papel mate? ¿Cómo decido si lo hago cosido al caballete o si hago una pasta dura o si hago una pasta especial o si lo meto entre una caja? Entonces, todo termina contando. Yo ahorita estoy con esas fotos negras, vengo haciendo un trabajo muy particular y es que me siento un rato a esperar a ver que el pájaro se acicale, se organice sus plumitas. Y todo ese ejercicio viene de un rayón durante la pandemia que a mí me parecía increíble que nos obligaran a autocuidar. O sea, ¿cómo es posible que al ser humano lo tengan que obligar a cuidarse? Eso debería ser algo que uno haga de manera natural y sin que nadie se lo imponga, ¿cierto? Y ver en la naturaleza como la naturaleza se autocuida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, me llevó a hacer un ejercicio de esa búsqueda de esos momentos y quiero imprimir esas fotos, que cada una de esas fotos esté en un sobre, que ese sobre empastado a muchos sobres forme el libro y que vaya metido en una caja con guantes. O sea, hay que hacer todo un ejercicio de autocuidado para mirar esas fotos y no destruir el libro. Y es como hacer un ejercicio mental de decirle, es increíble que a usted, ser humano, yo le tenga que decir que cuide, cuando eso debería ser inherente a las personas autocuidarse, ¿cierto? Entonces miren que se vuelve una historia de cómo la naturaleza nos enseña a través de un objeto que al tener guantes, a las fotos de estar metidas en sobres, estar metidas en una caja, todo refuerza la historia de cuidado, 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 le pone las huellas, cuidado ensucia la foto, cuidado la arruga, pero finalmente es todo para decirnos al final que si la naturaleza se cuida, porque a nosotros nos tienen que obligar. Y miren cómo simplemente el uso de los materiales y de los elementos que completan ese libro de artista, porque ese realmente sería una pieza casi que única, finalmente están diciéndonos eso, cuestionándonos por qué nos tienen que obligar a cuidarnos. Si la naturaleza se cuida sola y se supone que nosotros somos los que pensamos, ¿por qué a nosotros nos tienen que obligar? Yo les he ido conversando y no he ido ni leyendo, ya pasamos por ahí hace rato. Es lo mismo, tener la idea, tener el concepto, tener la elección de fotografías, decidir los materiales y conseguir una persona, si uno no lo sabe hacer, que le ayude ya a montar una pieza digital que sea el insumo para después hacer una producción editorial. Eso es todo lo que hablamos todo este rato. Miren que cuando uno le dicen, bueno, hay una narrativa visual, uno inmediatamente piensa en fotografías secuenciales. Y miren que tanto lo secuencial como lo no secuencial es capaz de contar una historia. En la primera parte uno ve un corredor, hay dos señores, van caminando, de pronto se cruzan las miradas y quedan como con esa sensación, ¿dónde te he visto? Y de un momento voltean y se encuentran las miradas y uno dice, ve, si se conocían, ¿cierto? Y miren que son 6 imágenes y miren que se construyó toda una narrativa y toda una historia. Pero en la no secuencial, ahí es muy, muy claro porque la fotografía simplemente
se va haciendo en una secuencia de 6 tramos mientras 2 personas caminan una para la otra para el otro, ¿cierto? Pero la no secuencial, hay un escenario, hay unos personajes, hay unas cosas en común y la historia se vuelve y se cuenta y uno entiende una historia narrada sin necesidad de que haya esa secuencia de paso a paso, pues como de salir a hacer ráfagas a la calle, pues. No, esto se devolvió. Yo creo que ya terminamos por aquí. Bueno, ya sigue el trabajo de edición, de recolección, de armar en el computador y ya la parte de producción. Lo que les decía ahorita es, la tecnología hoy nos permite hacer desde un libro en adelante. Eso nos da unos permisos que no teníamos antes, que necesitábamos una editorial o un editor o alguien que financiara el libro, y entonces cómo se distribuye, y entonces cómo se vende. Yo veo hoy, por ejemplo, personas que están haciendo lo siguiente: construyen su fotolibro, crean un machote, hacen unos reels de redes sociales, hablan del libro, hacen una preventa, y hace poco pasó con alguien que dijo, yo creo que voy a imprimir por ahí unos 100 libros. Entonces le dijeron, hace una preventa, y vendió 890 libros en una noche. Entonces es una cosa que la sacó del estadio, y eso puede pasar si uno tiene una buena historia. O sea, realmente la gente está ávida de historias hoy, y de historias que nos cuenten cosas bonitas o difíciles o tiernas, o simplemente que nos cuente historias. Entonces, el mercado de esto va en ascenso de una manera vertiginosa y nos abre a los fotógrafos un campo de acción enorme para mostrar nuestro trabajo con un sentido. No mostrar las fotos por mostrar, sino realmente usar el trabajo fotográfico para hacer parte del desarrollo de una sociedad. Y eso me parece que lo vuelve la herramienta más poderosa hoy, más allá de querer estar en un museo o en una exposición o en un concurso. Creo que estas cosas se perpetúan en el tiempo. Los libros están en las bibliotecas por generaciones y permanecen en el tiempo mucho más que una exposición de un lapso de tiempo corto. Entonces, la invitación es a revisen su trabajo y piensen con eso que tienen guardado en la casa, qué historias quieren contar, y atrévanse a empezar a hacer fotolibros, y creemos una gran comunidad de fotolibros colombianos, donde mostremos este país como con otras caras, tanto esas difíciles como las que muestra este libro de Verde, como esas otras historias simples del guaquero, del mecánico, de la trabajadora de la calle o del vendedor ambulante o de lo que sea. O sea, todo es susceptible a volverse una buena historia y a contarnos quiénes somos y de quiénes estamos rodeados todos los días. Entonces, es como la invitación de esta charla, como busquen qué hacer con ese trabajo fotográfico y pónganle concepto a la hora de salir a hacer fotos. O sea, cada que vayan a salir, piensen, yo para qué voy a hacer fotos hoy. Estas fotos, ¿para qué van a servir? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué quiero transmitir yo con estas fotografías? Porque acumular fotografías se vuelve muy complicado. O sea, tener discos y discos y discos llenos y llenos de fotos que no van a ninguna parte no tiene mucho sentido. Entonces empecemos a dar un poquito de sentido narrativo al trabajo fotográfico que hacemos todos los días. Esto es como hasta hoy, bueno, eso se devolvió para todos los lados. Yo les traje unos libros muy interesantes que podemos darles una mirada, que empezar por los que están virtuales porque es más difícil, pero hacemos el esfuerzo. ¿Cómo se prende esto por aquí? Les muestro algunas cositas. No. Miren, por ejemplo, una idea bien curiosa. Lo volví a encontrar. Pues, pero con el fotógrafo, pues. No, es este, lo volví a comprar. Imagínense conceptualmente cuando ustedes piensan en imaginería religiosa, en estampitas, ¿en qué piensan? O sea, uno se devuelve en el tiempo y uno se acuerda que las tías rezanderas o las abuelitas tenían las estampitas y las mantenían en bolsitas o en la billetera o en el monedero. Y cómo es que este fotógrafo recorre una ciudad
encuentra lugares donde encuentra el pedacito de Virgen, el Sagrado Corazón en una tiendita, en una chacita de vender dulces, la Virgencita, y entonces va a imprimir las fotos y las monta como las antiguas estampitas y en la parte de atrás un textico de contextualización de dónde encontró esa foto. Y miren que esto es un libro de artista, pues esto es un montón de foticos de imaginería religiosa puestos a manera de estampitas y vendidos en una bolsita como las que tenían las abuelitas de Sandera. Y miren que son 10 fotos, pero son 10 fotos que inmediatamente nos devuelven. Y uno se acuerda de la abuelita sacando la estampita, de la tía dándole a uno la cosa, póngala en el carro para que no le roben el carro. Pues cierto. Entonces miren el poder de una cosa de este tamaño, simplemente evocando el colectivo. Esa información colectiva que tenemos todos de una época donde las estampitas religiosas eran pues un objeto infaltable. Yo me acuerdo que mi mamá cuando compró el primer carro, eso le colgó cosas por todas, pues yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué gentío me montaste al carro? Vea, su abuela dice que con esto no le roban el carro, que con esto no se vara, que con esto, yo no sé, ya había pues hasta el que cambiaba llantas, porque yo tenía un gentío en el carro impresionante. Miren, por ejemplo, esto es otra manera. Entonces, hay una historia de un viaje contado en pequeñas foticos. Y es todo un trabajo de templos orientales, de lugares como santos para los orientales. Y miren que simplemente es una concertina llena de foticos, pero pues uno ve esto y uno paseó con el fotógrafo, o sea, uno fue a cada uno de esos lugares, es que lo vuelve muy vivencial y miren que es un objeto absolutamente chiquito, o sea, producir esto a nivel editorial sale a 5.000 pesos. Y aquí, ¿cuántas fotos hay? Hay un montón. Entonces, imagínense, o sea, que uno simplemente hiciera este ejercicio cada que viaja y tenga sus viajes en concertinas pequeñitas y saque unos más como para decirle, anda a este lugar, porque es que mira esto es lo que hay allá. O sea, son maneras de transmitir esas vivencias de forma súper simples, súper baratas y súper impactantes. Miren, por ejemplo, el libro que les decía de Brasil, Rosado. O sea, van a ver que este libro, en todas las fotos, por donde abra, hay rosado. O sea, cómo salir con la mente programada solo para disparar cada que algo rosado aparezca en escena. Y cómo eso cuenta una historia evocando algo que cuando hablamos del color rosa, digamos que como sociedad global, pensamos en la dulzura, en la ternura, en lo delicado, en lo bonito. Entonces, en una ciudad que tiene un montón de problemas, mostrar el lado rosa de la cosa le cambia la perspectiva al sitio, ¿cierto? Y te muestra el lado amable de esa ciudad que puede ser caótica en otros espacios, pero que solo el color y como la connotación que tenemos del color le cambia totalmente como la perspectiva a ese espacio. Dime. Cuando de la concertina, tengo una idea para imprimir las fotos del viaje. En el momento, ahora dice, si yo imprimo fotos es un árbol. Si yo hago un libro de un viaje, a mí me cuenta la historia. Entonces, ¿es algo o es...? A ti te cuenta la historia, pero la forma en que tú escojas las fotos le puede contar una historia a alguien. Yo hice un viaje con Santiago a Santander, ¿te acuerdas? Yo hice un viaje con Santiago a Santander y era la primera vez que yo hacía como ese tipo de fotografías como maratónicas, porque 3 días al piso en Santander, de pueblo en pueblo, y fuimos como a 1000 partes. Yo nunca había tomado tanto, o sea, yo por la noche decía de marcar el dedo. Y lo que hice fue, yo dije, bueno, ¿cómo cuento esta historia y cómo hablo de estos territorios de piedra tan tesos que tenemos a 6, 7 horas de Medellín? Y resulta que en ese viaje fuimos a un sitio que me encantó, que era una fábrica de papel artesanal maravilloso, que hacían papel con todo lo que se atravesara, con la piña, con el mango, con el plátano, con el maguey, con el... O sea, había papeles, de los papeles en los papeles. Fuimos a una fábrica de fique que hacían un montón de cosas, costales, bolsos, carteras, zapatos, muñecas, de todo con fique.
Y recorrimos un montón de pueblos, que son pueblos de piedra, barro, pues eso es todo como pueblos anaranjados, es impresionante por todas las partes. Las fotos tienen una presencia de anaranjado súper loco, incluso venden piedras en las calles. Yo llegué con bulto de piedras a mi casa, Santiago me miraba y me decía, ¿qué es eso? Yo estoy comprando piedras. Y el libro, cuando llegué aquí, yo dije, yo quiero contar esta maratónica travesía, y monté un libro que se llama Piedra, Papel y Tijera. Y era el papel de la fábrica, la tijera del fique, de todo lo que se hacía con fique, y piedra de esa travesía. Y cuando uno mira el libro, uno tiene esa sensación de ese espacio que me enamoró del papel, ese trabajo que hacen tan teso en esa zona con el fique, y todo ese paseo por unos pueblos de piedra. Entonces, es mi paseo y es mi vivencia, pero de la manera como yo la cuento, se vuelve la tuya, la del que la ve. O sea, el que la ve hace el paseo. En ese momento, la connotación del libro es cómo quiero contar, ya lo convierte en un fotolibro. Hay una narrativa. O sea, más allá de simplemente me paré aquí, me paré aquí, me paré aquí, también hay una particularidad. En ese libro no salgo yo, son fotos de aquí para afuera, ¿cierto? Entonces también estoy contando para que todo el mundo se sienta, no se sientan que están viendo mi paseo, me están viendo a mí pues en selfies, sino que están viendo una travesía que yo quisiera hacer después. Miren, por ejemplo, esto tan particular, esto es un folleto, o sea, esto no tiene, esto casi que se puede imprimir en la casa. Papel, 2 ganchos. ¿Ustedes se acuerdan que en los años 70 los tanques de agua de las casas eran una bola en el techo? O sea, les tocó eso a muchos, a todos yo creo. Pues resulta que, obviamente, pues pasaron los años y ya el agua nos llega por los tubos, no hay que tener un tanque tipo bola espacial, pero un fotógrafo en Bogotá hizo un trabajo que se llama Catálogo Astronómico en Bogotá. Y se fue a buscar en ciertas horas de la tarde esos techos donde están esas bolas, y por la manera como hace las fotos, parecen planetas que se juntan con el espacio, y cuenta una historia muy particular de algo que es un objeto en desuso, que nadie bajó del techo. Pues, y es simplemente la disculpa para contar una historia, para caminar en una ciudad, para recorrer, para ir y buscar eso para qué servía, y eso por qué lo montaban y por qué no lo bajaron nunca del techo, pues porque eso pesa 1 tonelada y ya no hay cómo bajarlo. Miren, por ejemplo, el ejercicio que les decía de Laika. Estos son fotos de archivo y fotocopias y cosas de la perrita, y entonces va pasando y van pasando las páginas, y entonces se fue al espacio, y entonces llegan los titulares, y miren, al final queda casi que el vacío porque el perro murió. Pues es una cosa muy loca, pero también es una historia contada con fotos y con material de archivo que también es válida porque hay una disculpa narrativa para contar con imágenes. Este, por ejemplo, es un libro muy particular, se llama Azul, y es un libro en el que se hace un trabajo muy bello porque colorizan algunas de las imágenes. Y miren que son fotos súper simples, no hay un gran trabajo, simplemente hay una colorización en la gran mayoría de las fotos, mitad hacia el azul y mitad. Y son fotos de texturas en una zona donde hay cercanía con el mar. Pero es bellísimo, o sea, el ejercicio es bellísimo, y si uno lo ve en secuencia, uno entiende toda una historia a través del encanto de ese azul. Hay otros trabajos que son muy interesantes, que son a manera de diarios de viaje. Este libro me lo encontré hace poquito, se llama Día Río. Yo la primera vez que lo vi creí que decía diario, y cuando yo empecé a leer entendí que era el día a día de una travesía por el río Magdalena, y es como el diario de un viajero que tiene dibujos, tiene fotos, tiene pedazos de textos, tiene fragmentos de su libreta de viaje, de lo que va pasando, de lo que va anotando, y es toda una travesía por el río Magdalena. Es bellísimo este ejercicio. Eso es de David Fayad.
Miren, por ejemplo, lo que es tener una disculpa. Este es un libro que me encontré en el Fondo de Cultura de México en Bogotá hace como 2 meses y me enamoró. A mí la Lotería Mexicana siempre me ha parecido un juego popular que han usado muchísimos artistas en muchísimos momentos. Pero nunca había visto que un fotógrafo se apropiara de la lotería y cogiera cada una de las cartas Entonces, por ejemplo, la carta del maguey, entonces está la descripción y hace una foto a cada una de las cartas de la lotería. Esto es un objeto que ya se volvió popular a nivel mundial, que lo han expuesto en galerías, que grandes artistas las han representado y las han pintado, pero encontrar un trabajo fotográfico que represente cada una de las fotos y que además las fotos sean capaces de hablar de una cultura como la mexicana, porque en todas las fotos uno siente que la foto no pudo haber sido tomada sino en México, en algún lugar, en algún rincón, pero de México. Entonces, también no es la búsqueda a la loca, es esa búsqueda conceptual que me diga que esta lotería es de una cultura en especial y de un grupo social en especial que tiene unas características y que además, muy locamente, en el país del color, que es México, se atreve a presentarlo en blanco y negro. Me parece todavía más teso el ejercicio. Los libros del llano me encantan, yo no sé qué tiene esa tierra, pero hay que ir. Y miren que son la cotidianidad total en el llano. Pero uno ve estos libros y uno dice, uy, no, hay que ir. ¿Por qué hemos ido? Porque planeamos para otros lados y no nos vamos para el llano oriental. Y miren el de la batea con el pedacito de oro incrustado en la portada. Y miren, es un libro con una tapa cartón barato, con papel Edad Media, que es el papel más barato que hay en el mercado. Y aún así las fotos, pues la impresión de las fotos es sencilla, tiene su historia contadita por ahí, pero es una historia bellísima, bellísima, bellísima. Aquí están, los pueden coger, los pueden ojear, los pueden mirar y hasta aquí llegué yo. Y espero que empecemos a hacer fotolibros. Había un máximo porque decías que podían ser 20, 30, 500 como la de Federico Ríos. Pero entonces, ¿cuánto es el mínimo para hacer un fotolibro? 5, 10, no hay un mínimo. O sea, ¿con cuántas imágenes puede usted contar una historia lo suficientemente contundente? Mira el de las estampitas, son 10 fotos. Y con esas 10 fotos uno ya se imagina el resto, uno como que ya sale a la calle y casi que empieza, ay, esto se volvería una estampita, esta es otra estampita, esta es otra estampita. Las concertinas se pueden imprimir en una litografía, se pueden imprimir en estas máquinas de gran formato que hay ahorita, por ejemplo, las máquinas de gráfico que imprimen infinitamente lo que uno quiera en metros y que ya tiene un plotter que te genera los dobleces, por ejemplo. Se puede hacer esas piezas bellísimas. Me parece muy importante la presentación que has hecho y me alegro mucho que el club la haya escuchado y siembra muchas inquietudes. Ahora, como todo lo humano en la presentación, hay asuntos discutibles. Claro. Y en lógica filosófica se habla de la diferencia específica, que es lo que hace que algo sea eso y no otra cosa. Y allí es donde veo yo que se mueve este tema en un ámbito de ambigüedad. ¿Por qué? Decir esto sí y aquello no tiene que tener una demostración muy seria. Por ejemplo, si el libro de los pájaros, de las aves, de Memo Ángel, de Memo Gómez, ¿es o no es esto? Es muy discutible. ¿Por qué? Porque aquí, en toda la exposición, has insistido en un tema, que en el fondo es trabajar por proyectos. Cuando yo dictaba el curso
de fotografía testimonial en Yurupari muchos años. Trabajábamos por proyectos y se explicaba que era un proyecto fotográfico. Y se hacía, y cada estudiante tenía que hacer proyectar y realizar ese trabajo. Ahora, el desemboque de ese trabajo fotográfico, con todos los requisitos que han señalado y otros que podían adicionarse, el desemboque, en qué forma se va a expresar finalmente, si mediante una publicación impresa o un documental que se proyecta o una memoria donde se graba y cada quien puede ver Claro. y leer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea libro o que no es libro? Fotolibro. Ahí es donde yo veo mucha discusión. Sí, Una yo caja creo. de fotografías, yo las pongo, eso es, y lo llamo libro. No debería, por eso Fotolibro. decía yo que a mí me parece que Por- ya esos libros objetos son más llamados fotolibros, son libros objetos. Por eso. Entonces, ¿qué es? Yo distinguiría en tu presentación unos aspectos muy importantes. Que siempre, una cosa es salir uno a ver qué se encuentra y fotografiar, cosa que no se puede deslegitimar. Obvio. O ir con una idea ya preparada, a buscar la forma de convertirlo, la En idea imágenes. en una imagen. Ambos son válidos, pero ¿qué hace que sea eso y esto no sea libro? Yo creo que hay que tener mucha elasticidad. Yo creo que cualquier historia es Porque- susceptible a convertirse en un fotolibro de la manera como uno lo porque proyecte, ¿cierto? Todas si son Memo susceptibles. le ha gastado X cantidad de años buscando las aves con unas de notar, etcétera, pues, a ver, Pero es que, es un trabajo fotográfico que pero diríamos que es un obedece libro a de unos fotografía. conceptos y que tiene una especial narrativa, Ujú. etcétera. Entonces, es muy discutible si ese fuelle de fotografías es un libro. Lo que pasa es que yo O- creo que son reconocer un formas- libro de fotografía y un fotolibro, sí hay maneras. Por ejemplo, yo encontré hace Porque, unos días el de Juan permíteme un Rulfo. momentico, antes de la forma, podía decirse, a alguien se le ocurre, no, es que el fotolibro tiene que ser impreso fotográficamente. Di tú. Mm. O se puede hacer un foto, como hemos visto, litográficamente. Entonces, ¿dónde está la especificidad que lo diferencia para que este sí sea y aquel no sea? Esa Sí, es yo la creo que son especie. todavía fronteras que se pueden traspasar y que se combinan unas con otras. O sea, yo creo que hay unos muy diferenciados, muy claros. Por ejemplo, los catálogos son catálogos, los álbumes son álbumes, ¿cierto? Sí, Pero hay libros en los que, sí, por ejemplo, el libro de Juan Rulfo. El libro de Juan Rulfo es un libro que recopila el trabajo fotográfico de este señor durante toda la vida. Entonces, ese es un libro de fotografía, más no es un fotolibro, porque no hay una narrativa dentro de las fotos, son fotos de todo del trabajo del fotógrafo. partimos de la base de que hay un trabajo fotográfico, un proyecto realizado, Ujú. pensado, diseñado y realizado. Ahora, finalmente realizado, ¿en qué forma? Para que sí sean o no sean. Sí, yo creo que eso todavía hay que seguir estudiando mucho este cuento de los fotolibros. Por ejemplo, si miramos los libros de Salgado, Sebastián Salgado,
para mí son proyectos específicos de algo. Para mí eso es Eso es un fotolibro. un fotolibro. Pero hay otros casos, por ejemplo, Manuel Álvarez Bravo. Ella es una recopilación de fotos de su vida, ¿cierto? De muchos temas diferentes. Ese es un libro de De fotos. pronto sería una diferencia, pero yo creo que hay un hilo muy delgado, demasiado delgado en esos dos temas. Es delgado. Yo quería, no, pues ahí como la pregunta que sí, pero la discusión de si eso no es, yo creo que el meollo del asunto está, es en que debe contar una historia, porque el libro puede tener muchas fotos, pero si no hay unas ideas articuladas narrando algo, yo creo que eso es Yo creo que esa es como la esencia básica del que fotolibro, la estamos narrativa buscando. visual. O sea, como la magia está en ser capaces de cómo juntar X fotos que cuenten una historia. Entonces, si vemos aquí, todo ese trabajo que hicimos, lo hemos proyectado, no impreso en un ejemplar, o en 20 o en 100, sino que lo hemos proyectado, pierde su esencia. No. A ver, hay todo es, a ver, una parte muy clara y hay otra no, pero yo lo veo como una línea recta. Una línea recta en donde hay dos puntos. Es el punto de la historia, ¿cierto? Y el punto de mostrar una recopilación de fotos, ¿cierto? Entonces usted está aquí en la mitad y entre más se acerque a una parte o a la otra va a tener el resultado. De un Entre libro de más usted se fotografía a un acerca, fotolibro, yo entre diría. más sea narrativa y en este camino, mientras más le aporte una genialidad al asunto, se va volviendo más y más fotolibro y después acuerdo. más objeto y después más arte. Sí, O sea, sí. eso es una tendencia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te das cuenta que el libro va para allá y no va para el lado contrario? Porque si las imágenes se van desconectando, si solamente es una recopilación sin sentido, Uno la brinca de gente una se va historia a otra. aburriendo Claro, uno y brinca. se vuelve un catálogo, se vuelve hacia el catálogo. Y aquí, y mientras que aquí, cuando se va a estar dando cuenta de que se está yendo para el lado que es cuando usted casi que lo toman de la mano y lo llevan, y usted se siente en un paseo. Fijémonos en paseo. el nombre. Esa es la diferencia.